Nadie lo creyó cuando lo dijo. Para muchos, parecía solo otra historia reconfortante sobre la vida después de la muerte. Pero el tiempo, silenciosamente, fue revelando que había algo mucho mayor detrás de las palabras de Chico Xavier. En una de sus lecturas más sensibles, describió con detalles lo que sucede con el alma cuando se separa del cuerpo físico y cómo poco a poco encuentra una nueva familia. No por casualidad, no por suerte, sino por atracción espiritual, por afinidad de propósitos y lazos que trascienden la comprensión humana. Según Chico, existe una especie de reencuentro marcado, una misión amorosa aguardando al alma en su nuevo destino. ¿Lo más sorprendente? Muchas veces, esa nueva familia ya ha comenzado a sentir su presencia mucho antes de que ella llegue. Esta lectura se mantuvo en secreto por años, compartida solo con pocos allegados que podían comprender su real significado. Porque lo que Chico reveló va contra todo lo que nos han enseñado sobre el azar, sobre el nacimiento y sobre las familias biológicas. Él decía que el nacimiento es una respuesta espiritual, no un punto de partida. El alma, al dejar el cuerpo, entra en un período de aprendizaje y orientación. En ese tiempo, guiada por espíritus superiores, comprende lo que necesita vivir, qué lecciones aún debe aprender y con quién. Así, la planificación reencarnatoria se hace con amor y sabiduría, como un delicado bordado espiritual, donde cada punto tiene un sentido, y es en ese plan que ella elige, o mejor dicho, es elegida por una nueva familia. Si usted ya ha sentido que ciertas personas en su vida vinieron para enseñar algo profundo, tal vez esta lectura sea para usted. Chico afirmaba que no toda familia es construida por sangre, sino por promesas del alma. Algunos hijos nos eligen para curar antiguas dolencias. Otros padres vienen para aprender el amor que faltó en otras vidas, decía él. Y esto lo cambia todo, porque a partir de esta visión, ningún dolor es en vano, ninguna ausencia es injusta, ninguna presencia es por casualidad. Si está aquí a su lado, es porque hubo un acuerdo silencioso hecho entre almas, mucho antes de cualquier nacimiento. Continúe conmigo. Lo que va a escuchar ahora puede transformar para siempre su visión sobre la vida y sobre la muerte. Pero para entender lo que sucede después de que el corazón deja de latir, es preciso mirar más allá de la materia. Chico decía que el alma no queda perdida, ella es acogida. En sus visiones mediúmnicas, él describía lugares de luz, hospitales espirituales, mentores amorosos aguardando a los recién llegados con serenidad y compasión. La primera etapa es de reposo y cura. El alma revisa su trayectoria, entiende sus errores y aciertos y se prepara para seguir adelante. Y en ese recorrido surge algo extraordinario, el llamado para el próximo reencuentro. Un nuevo ciclo, una nueva oportunidad, y el alma siente, como un impulso profundo, la necesidad de continuar, de volver, pero nunca sola, siempre en comunión con aquellos que forman parte de su destino. Y es aquí donde el misterio se profundiza. Chico contó que, muchas veces, el alma ya observa a su futura familia antes incluso de que la concepción física suceda. Ella siente, reconoce, intuye, observa a los padres en potencia, sus dolores, sus alegrías, sus desafíos, y comprende lo que puede vivir allí. En muchos casos, según Chico, el alma participa de ese proceso con tanta conciencia que influencia energéticamente el momento del reencuentro. No son pocos los relatos de madres que antes de embarazarse sintieron la presencia de un espíritu a su alrededor, una mirada invisible, una presencia silenciosa. Chico decía, el alma sabe dónde necesita estar, y el amor es el hilo que conduce ese retorno. Esta preparación espiritual, según Chico Xavier, no es impuesta, es elegida. El alma, con la ayuda de mentores, analiza escenarios posibles, posibilidades de hogares, caminos que le traerán las experiencias necesarias para el avance moral y espiritual. Chico explicaba que muchas veces el alma elige familias difíciles,
ambientes de conflicto o limitaciones materiales, no como castigo, sino como oportunidad de crecimiento. Es como un alumno que, al comprender sus dificultades, opta por materias desafiantes para evolucionar. De la misma forma, el alma elige el escenario donde podrá amar más, perdonar más, servir más. Por eso, según él, no debemos juzgar a las familias ni por los excesos ni por las ausencias. Cada estructura es un campo sagrado de aprendizaje y cura, incluso si, a primera vista, parece un lugar de dolor. Muchos preguntaban a Chico, ¿pero y los hijos que parecen no encajar en la familia, que son diferentes, distantes o que sufren rechazo? La respuesta de él siempre venía con ternura. No siempre el reencuentro es fácil. A veces es exactamente en el choque que se da el crecimiento. Chico hablaba sobre los hijos que vienen como espejos, que despiertan cuestiones antiguas en los padres, curando lazos del pasado. En sus palabras, el amor no siempre florece fácil, pero puede florecer profundo. Así, un alma que aparentemente llega desalineada a aquella familia puede estar allí para enseñar el perdón, la paciencia o para completar algo que faltó en otra vida. Son ligaciones kármicas, pero también promesas de recomienzo, porque el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra un camino, incluso si necesita atravesar desiertos espirituales. En algunas psicografías, Chico mencionaba almas que pedían antes de nacer por oportunidades específicas. Una de ellas quería volver como hija única, para curar el sentimiento de abandono de una vida anterior. Otra pedía nacer con un hermano con discapacidad, para aprender el amor incondicional. Estos relatos, muchas veces ignorados por décadas, revelan un aspecto conmovedor de la espiritualidad, la libertad del alma para buscar crecimiento. Esto quiebra completamente la visión fatalista del destino. En cambio, coloca al espíritu como autor de su propia jornada, consciente de que cada dolor tiene un propósito y que incluso los momentos más difíciles forman parte de un plan mucho más amplio, un plan hecho de elecciones, de lazos antiguos y de esperanzas que sobrepasan siglos. Chico también hablaba de la importancia del vínculo espiritual que se forma mucho antes del nacimiento. Él decía que, en planos más sutiles, el alma visita la casa donde va a encarnar. Observa los hábitos, percibe las energías, siente si allí hay espacio para cumplir su misión. Es por eso que muchas parejas relatan cambios emocionales antes de la llegada de un hijo. Un nuevo espíritu acercándose puede causar sueños vívidos, sensación de presencia o incluso una súbita voluntad de cambiar de vida. Para Chico, esto no era coincidencia, era señal. Él afirmaba que la reencarnación comienza en el plano emocional, mucho antes de materializarse en el cuerpo físico, y que el alma, al sentir que allí será acogida, se prepara para nacer con el corazón lleno de esperanza, incluso sabiendo de los desafíos que encontrará. Pero, ¿y cuando el alma siente que aquella familia no está lista para recibirla? Chico decía que en esos casos hay espera, no castigo, no prisa, sino paciencia divina. El alma puede aguardar por años terrestres hasta que el momento correcto se forme, hasta que los padres maduren espiritualmente o hasta que otras condiciones surjan. En sus visiones, él veía espíritus caminando por campos de luz, siendo orientados, reconfortados, aguardando el llamado. Y cuando todo se alinea, cuando el amor encuentra espacio, el alma finalmente desciende. No como alguien que invade una vida, sino como alguien que retorna al hogar. Un hogar que no es perfecto, pero es el necesario. Y ese momento, el instante exacto en que el alma elige renacer, era para Chico uno de los más sagrados de toda la existencia espiritual. En una de sus conversaciones más emocionantes, Chico reveló que muchas almas aguardan a sus futuros padres con un amor que desafía cualquier lógica humana. Hay espíritus que esperan décadas para volver a los brazos de aquellos que un día los acogieron en otras vidas, dijo él. Esta espera no es impaciente, sino llena de fe. El alma confía en el tiempo divino. E incluso si aquel padre o madre no se recuerda de los lazos pasados, el reencuentro se da. Chico contaba que, al nacer,
Muchos bebés traen en la mirada un reconocimiento silencioso, una paz, un llanto diferente, como si dijeran, he vuelto. Para quien ya ha sentido esa mirada, esa presencia intensa de un recién nacido, tal vez no sea solo imaginación, tal vez sea memoria espiritual despertando, sellando un lazo antiguo que ahora tiene una nueva oportunidad de florecer. Otro punto que Chico hacía hincapié era el papel de los espíritus benefactores en este proceso. Él decía que antes de la reencarnación, el alma es acompañada por entidades luminosas que ayudan en la elección del ambiente familiar, del cuerpo físico, de las pruebas y de las alegrías que vendrán. Estos mentores no imponen caminos, sino que presentan posibilidades, muestran los encuentros que podrán suceder, los desafíos que necesitarán ser superados y ofrecen al alma el libre albedrío de decidir. En uno de sus relatos más conmovedores, Chico psicografió el mensaje de un espíritu que agradecía por haber elegido una madre que, a pesar de la pobreza, cargaba un corazón inmenso. Fue la mejor elección de mi existencia, decía la carta, porque para el alma el amor vale más que cualquier comodidad material. Y esto nos lleva a una revelación aún más profunda. No siempre el alma encarna donde hay afinidad inmediata. Chico explicaba que muchas veces los lazos familiares son oportunidades de rescate. Espíritus que en vidas pasadas hirieron unos a otros, ahora se reencuentran como padres e hijos, hermanos, abuelos. Estos reencuentros no siempre son fáciles. Hay rencores inconscientes, dificultades de convivencia, choques de personalidad. Pero todo esto forma parte del proceso de cura. La vida familiar es el laboratorio más eficiente del espíritu, decía Chico. Y en ese laboratorio, el amor es el reactivo principal. Incluso entre dolores y distancias, hay un hilo invisible ligando cada corazón, un hilo tejido en otras vidas, sostenido por promesas y muchas veces por perdones silenciosos que esperan el momento correcto para suceder. Chico también hablaba con ternura sobre los casos en que el alma reencarna en hogares donde será rechazada o abandonada. Muchos se preguntaban, ¿por qué Dios permitiría algo tan doloroso? Y él respondía, porque a veces el alma necesita aprender el amor propio antes de recibir el amor del otro. Estos espíritus, según él, son acompañados de cerca por los mentores que los sostienen en las fases más difíciles de la infancia, y muchas veces, aunque rechazados al inicio, encuentran a lo largo de la vida personas que se convierten en su verdadera familia espiritual, amigos, compañeros, guías. Para Chico, el concepto de familia era mucho mayor que la genética. Era el encuentro de almas dispuestas a caminar juntas, incluso viniendo de mundos e historias completamente diferentes. Y cuando el alma, después de la muerte, observa a la familia que dejó. Chico decía que hay un instante de profunda emoción. El alma revisa a sus padres, sus hijos, sus hermanos, no con los ojos del ego, sino con los ojos del espíritu. Entiende lo que fue vivido, lo que quedó por decir, lo que aún necesita ser perdonado. En muchos de sus mensajes psicografiados, espíritus volvían solo para decir gracias, o perdóname, o aún, estoy bien, sigue en paz. Esto muestra que el amor no se rompe con la muerte, se transforma, se expande. Y es este amor que guía al alma hasta su próximo destino, porque, como Chico decía, toda reencarnación comienza con un reencuentro, no solo con los otros, sino con la verdad sobre sí mismo. Hay algo profundamente conmovedor en la forma en que Chico describía la continuidad del amor entre las vidas. Contaba que, incluso después de la muerte, muchas almas permanecen cerca de aquellas que amaron, no por apego, sino por cuidado. La madre que parte antes del hijo, el esposo que se despide pronto, el abuelo que parecía distante, todos pueden continuar presentes, silenciosos, protegiendo a la distancia. Chico decía que el amor verdadero nunca se pierde en el tiempo, solo cambia de forma, y que muchas veces, cuando sentimos una presencia suave a nuestro alrededor, una nostalgia que calienta en vez de doler, puede ser exactamente eso,
un alma querida visitándonos, recordándonos que los lazos del espíritu son eternos, que la nueva familia del alma puede incluir antiguos afectos dispuestos a reencontrarla en otras jornadas. Y cuando hablamos de reencarnación, Chico Xavier era categórico. Nada sucede por casualidad. El alma no cae en un cuerpo. Es acogida por él, y este cuerpo, con todas sus características, físicas, mentales, incluso genéticas, es una herramienta de aprendizaje. Muchos preguntaban por qué algunos nacen con limitaciones severas, y Chico respondía con dulzura y profundidad. A veces es el espíritu quien elige el cuerpo más desafiante para desarrollar la paciencia, la humildad, el amor en su forma más pura. Esto no es castigo, sino oportunidad. Una oportunidad para que el alma muestre su fuerza interior. Y cuando esta alma encuentra una familia que la acoge con amor, incluso ante las dificultades, lo que se forma allí es algo raro, un santuario de evolución espiritual para todos los involucrados. Chico también narraba con frecuencia las experiencias de almas que, al reencarnar, traen misiones específicas ligadas a la cura de patrones familiares. Él decía que hay espíritus que vuelven para romper ciclos, para curar traumas que se repiten generación tras generación. Son hijos que llegan con una sensibilidad rara, que desde temprano perciben cosas que los adultos no ven. Muchas veces son incomprendidos, incluso rechazados, pero tienen una fuerza silenciosa que transforma todo a su alrededor. Para Chico, estos espíritus son como luces encendidas dentro de las casas. Incluso pequeñas, iluminan los rincones más oscuros, y cuando son comprendidos, pueden ser los grandes responsables por traer armonía a familias que vivieron años en conflicto. Son la esperanza encarnada, la prueba viva de que el amor puede curar incluso lo que parecía imposible. Otro punto esencial que Chico trataba era la ligación entre las familias terrenales y los agrupamientos espirituales. Él decía que, antes de reencarnar, vivimos en comunidades de espíritus afines, grupos de almas que se reencuentran vida tras vida para crecer juntas. Estos grupos, según él, no se deshacen con la muerte, al contrario, se fortalecen. Y la familia que tenemos en esta vida puede ser parte de un núcleo espiritual mucho mayor, que ya nos acompañó en existencias anteriores y seguirá con nosotros en otras. Esto cambia la forma en que miramos a nuestros seres queridos, el padre exigente, la hermana distante, el hijo amoroso. Todos pueden haber caminado con nosotros antes, y saber esto nos invita a mirar cada relación con más respeto, más paciencia y más compasión. Pero ¿y cuando el alma no encuentra sintonía con su nueva familia? Chico decía que esto también forma parte del plan. Hay momentos en que el espíritu necesita aprender a caminar solo, a desarrollar su luz interior, incluso en ambientes fríos u hostiles. En estas situaciones, el espíritu se convierte en su propio maestro, se fortalece, aprende a buscar en lo alto aquello que faltó en el suelo, y con el tiempo atrae personas que vibran en la misma frecuencia, formando una nueva familia no de sangre, sino de espíritu. Chico llamaba a estas conexiones de familias del alma, lazos que surgen de la afinidad verdadera, de la elección consciente de caminar juntos. Y él decía, muchas veces son estas familias las que más nos preparan para nuestra misión verdadera, porque en ellas encontramos no solo amor, sino también propósito. En las obras y entrevistas mediúmnicas de Chico Xavier, un aspecto poco hablado, pero profundamente revelador, es el papel de los abuelos y ancestros espirituales en la planificación reencarnatoria. Él decía que, muchas veces, espíritus más antiguos del linaje familiar actúan como guardianes de este proceso. Son ellos que, desde el plano espiritual, auxilian en la formación de las condiciones para el nacimiento de un nuevo miembro de la familia. En algunos casos, estos espíritus llegan a interceder para que el reencuentro suceda, incluso si, aquí en la tierra, los descendientes ya no mantienen ligación con sus raíces. Esto muestra que la espiritualidad no se limita al tiempo o al olvido. Incluso los que ya partieron hace mucho tiempo
pueden actuar en nombre del amor, guiando a los nuevos miembros de la familia para que encuentren el camino, incluso en las sombras del dolor o de la distancia. Chico también abordaba con frecuencia los llamados lazos silenciosos, aquellos que sentimos, pero no conseguimos explicar. Una afinidad inmediata por alguien, una conexión inexplicable con un niño, un cariño espontáneo que brota sin esfuerzo. Él decía que muchas veces son reencuentros entre almas que ya se amaron en otras vidas, y que incluso en contextos diferentes, el espíritu reconoce a quien fue importante. Estas relaciones, según él, no exigen tiempo para profundizarse porque ya vienen con raíces. Basta una mirada, un gesto, un abrazo. Para quien vive esto, Chico aconsejaba: no dude de lo que el corazón reconoce. El espíritu ve antes de que la mente entienda. Porque en el mundo espiritual el tiempo no apaga, fortalece. Y cuando el alma encuentra a alguien así, incluso por instantes, es como si reencontrase un pedazo de sí misma. Uno de los relatos más conmovedores de Chico involucraba a un niño que nació con graves limitaciones mentales y físicas. Muchos veían aquello como sufrimiento, pero la madre, tocada por uno de los mensajes psicografiados por Chico, pasó a ver todo con otros ojos. La carta decía que aquel espíritu había pedido, con humildad y coraje, para reencarnar de aquel modo como forma de acelerar su progreso espiritual, y que su misión allí era despertar el amor verdadero en el corazón de la madre, que en otra vida había abandonado a aquel mismo espíritu. Chico decía que muchas veces el alma que más nos exige es aquella que más nos ama, porque es ella que acepta venir con dificultades, solo para ayudarnos a crecer, y que en el plano espiritual, este tipo de entrega es visto como uno de los actos más sublimes de compasión entre almas. Para aquellos que perdieron hijos aún pequeños, Chico dejaba un mensaje de consuelo que atravesaba las lágrimas. Él afirmaba que estos espíritus, muchas veces, encarnan solo por breves períodos para cumplir pequeños ajustes kármicos o fortalecer lazos emocionales esenciales, y que, después de partir, continúan acompañando a sus padres con ternura y vigilancia. Chico contaba que en muchas psicografías estos espíritus volvían para agradecer por la oportunidad de haber sentido amor, aunque por poco tiempo, y prometían reencuentros futuros cuando hubiese más tiempo, más madurez espiritual, más misión que cumplir juntos. La vida no termina en la despedida, decía Chico, solo se transforma en nostalgia con esperanza, porque el amor que une a una madre y un hijo no conoce fin, solo intervalos entre los reencuentros. ¿Y qué decir de las familias que eligen adoptar? Chico Xavier veía en la adopción uno de los mayores actos de amor espiritual. Él decía que muchas veces el alma que será adoptada ya está ligada al corazón de aquella madre o padre adoptivo mucho antes del encuentro físico. Que la adopción es, en realidad, el cumplimiento de una promesa antigua, hecha entre almas que, por algún motivo, no pudieron estar juntas antes. Chico veía en estas familias una luz especial, una misión silenciosa de acoger almas en tránsito, ofreciendo no solo un hogar, sino un reencuentro. Él decía: la adopción es un gesto que comienza en la tierra, pero fue combinado en el cielo, y que los lazos creados por el amor consciente, sin obligación biológica, son muchas veces más fuertes y duraderos que cualquier ligación de sangre, porque son elecciones hechas con el corazón del alma. Chico también hablaba sobre los llamados desencuentros programados, situaciones en que el alma elige nacer en una familia con quien no hay afinidad directa, pero donde su presencia despertará transformaciones necesarias. Él explicaba que ciertos espíritus vienen como catalizadores de cambio. Pueden ser aquellos que cuestionan, que se rebelan, que no encajan en los patrones, y aunque traigan sufrimiento aparente, son como instrumentos de la renovación. Muchas veces, su llegada sacude las estructuras para que el amor verdadero pueda emerger. Chico decía que estas almas son valientes, pues asumen papeles difíciles para despertar sentimientos adormecidos en los demás miembros de la familia. No son castigos, sino puentes. Y cuando son comprendidos con la mirada del espíritu,
Estos encuentros muestran que incluso el conflicto puede ser expresión de una misión mayor. En sus mensajes más conmovedores, Chico repetía que toda alma tiene un lugar de pertenencia, incluso aquellas que en determinado momento se sienten perdidas, rechazadas, olvidadas. Él decía que el plano espiritual nunca abandona un alma que desea crecer, que incluso en los hogares más difíciles hay guías invisibles actuando en silencio, sosteniendo, orientando, preparando nuevos caminos. Para él la reencarnación no es una oportunidad suelta al azar, es una dádiva cuidadosamente preparada, con amor y propósito. Y por eso nadie está realmente solo. Hay siempre una red de protección invisible, hecha de mentores, de oraciones olvidadas, de lazos de otras vidas, trabajando para que el alma reencuentre su camino y su verdadera familia, incluso si eso lleva tiempo. El tiempo del alma no es el nuestro, es el tiempo de la eternidad. Una de las pasajes más profundas traídas por Chico hablaba sobre almas que renacen con los mismos compañeros de vidas anteriores, pero ahora en nuevos papeles. El padre que vuelve como hijo, el hermano que retorna como esposo, la abuela que viene como nieta. Estos cambios de papel, según él, son planeados con mucho cuidado en el plano espiritual. ¿El objetivo? Ampliar el entendimiento del amor bajo diferentes formas, porque amar como hijo es diferente de amar como hermano. Y cada experiencia enseña una lección diferente sobre entrega, paciencia, perdón y aceptación. Chico decía que las almas que aceptan este tipo de relevo están entre las más comprometidas con el crecimiento mutuo. No buscan comodidad, sino evolución. Y cada reencuentro es una nueva oportunidad de elevar aquello que quedó pendiente, hasta que el amor sea pleno y el aprendizaje completo. Chico también alertaba para el hecho de que muchos de los conflictos familiares tienen raíces espirituales profundas. Él decía que, en vez de rebelarnos contra los roces, deberíamos preguntar, ¿qué esta relación está intentando enseñarme? Porque, según él, la vida familiar es el escenario más eficiente para la cura de las heridas del pasado. Allí, donde somos más vulnerables, donde las emociones son más intensas, también tenemos más chances de transformar. Y cuando conseguimos vencer el orgullo, el rencor, el resentimiento, y amamos aún así, algo se eleva en nuestro espíritu. Chico decía, es fácil amar a quien nos ama. El desafío está en amar donde hubo dolor. Y es este tipo de amor que redime vidas, que cierra ciclos milenarios y que prepara al alma para reencuentros más ligeros, más libres y más conscientes. ¿Y sobre el papel de los padres en esta misión? Chico enseñaba que ser padre o madre no es solo generar un cuerpo, es asumir una responsabilidad espiritual profunda. Él decía que la paternidad y la maternidad son misiones sagradas, acordadas incluso antes del nacimiento, donde el espíritu acepta acoger a otro como parte de su propia jornada de crecimiento, y que muchas veces los padres no perciben que aquel ser tan frágil que llega a sus brazos puede ser en realidad un maestro disfrazado, alguien que viene a enseñar lo que ningún libro, ningún curso, ningún otro ser podría. Chico afirmaba, hay hijos que vienen para enseñar a los padres a amar. Hay padres que solo se encuentran como espíritus cuando necesitan cuidar de un hijo, y que, en ese cuidado, en esa dedicación, el alma despierta para su esencia más pura, el amor que se da sin esperar. Para Chico, el amor entre almas que reencarnan juntas es la base de la evolución espiritual de la humanidad. Él decía que el mundo solo se transforma cuando las familias se transforman, y que toda alma que nace está contribuyendo, de algún modo, para ese gran movimiento de renovación de la tierra. No importa lo cuánto parezca pequeño o insignificante el papel de alguien en una familia. A veces es justamente aquel que poco habla, que sufre en silencio, que guarda la fe en el corazón, quien sostiene espiritualmente a todo el grupo. Chico llamaba a estas almas de columnas invisibles del hogar, espíritus que incluso callados están en profunda sintonía con lo alto, pidiendo luz, protección y equilibrio para los que conviven con ellos.
Son estos seres que sostienen el mundo sin ser notados, y cuando parten, dejan una paz que solo el espíritu siente, una herencia de amor silencioso. Otro encenamiento conmovedor de Chico era sobre los reencuentros que aún no han sucedido. Él decía que hay almas que aún no pudieron reencarnar juntas por cuestiones kármicas, por problemas emocionales o por falta de preparación, pero que el reencuentro vendrá. No siempre en esta vida, no siempre de la forma en que imaginamos, pero vendrá, porque el amor verdadero tiene una fuerza propia, sobrevive al tiempo, a la distancia, a la muerte, y en el momento correcto encuentra su camino de vuelta. Chico contaba que muchas almas pasan por experiencias intensas, dolorosas incluso, solo para que estén listas para reencontrar a quien aman de verdad. A veces el alma necesita sangrar para volverse lo suficientemente ligera para volar hasta quien ama, decía. Y este vuelo, incluso si demora, siempre lleva al abrazo que quedó prometido entre los mundos. Chico también hacía una alerta. No todo lazo es para siempre. Hay conexiones que vienen solo para una vida. Espíritus que se unen por un propósito breve, por un intercambio rápido, por una misión específica. Y una vez cumplido este ciclo, cada uno sigue su camino. Esto no significa que el amor fue menor, solo que cumplió su función. Para Chico, reconocer cuando un lazo se cierra también es señal de evolución espiritual. Él decía que hay sabiduría en saber soltar con gratitud, que muchos dolores vienen de la resistencia en mantener lo que ya cumplió su papel. Por eso encenaba: ame con intensidad, pero desapegue con paz, porque el alma que aprende a amar sin atar se prepara para amar con libertad en las próximas existencias. Y este es el amor más cercano a la divinidad, aquel que libera. ¿Y si el alma eligió reencarnar en una familia donde no será comprendida, amada o respetada? Chico decía que, incluso en estos casos, hay valor, que el espíritu, al aceptar este desafío, está ejerciendo un nivel de madurez impresionante. No para sufrir en vano, sino para desarrollar virtudes que en otras vidas fueron negligenciadas: la resiliencia, la compasión, el amor propio. Y que, a lo largo de la vida, estas almas encontrarán otras que las reconocerán más allá de la apariencia, más allá del apellido, reconocerán su luz. Son los amigos que se vuelven hermanos, los maestros que acogen como padres, los afectos que calientan como hogar. Chico llamaba a esto de reparación por el amor, y afirmaba que al final de cuentas, todo espíritu encuentra su familia verdadera, no necesariamente la de origen, sino aquella que elige permanecer, amar y crecer a su lado. Por fin, Chico hacía hincapié en recordar que todos somos, de alguna forma, almas en busca de reencuentro, que cargamos dentro de nosotros nostalgias que no conseguimos explicar, amores que parecen venir de otros tiempos, miedos que no tienen raíz en esta vida, y que todo esto apunta a una verdad mayor, la de que somos viajeros del espíritu, reencontrando pedazos de nosotros en cada nueva familia, en cada nueva mirada, en cada nueva oportunidad de amar. Y que, incluso cuando el dolor aprieta, cuando el vacío habla más alto, hay algo allá en el fondo diciéndonos: estás en el camino. Porque el camino del alma nunca está perdido, solo sigue senderos invisibles a los ojos, pero claros al corazón. En los relatos más inspiradores de Chico Xavier hay siempre un hilo conductor: el amor como fuerza organizadora del universo espiritual. Él decía que todo lo que el alma hace, siente o decide en el plano superior es orientado por este amor, un amor que no cobra, que no exige, que no impone. Y es por eso que la elección de la familia, incluso ante los dolores que puedan surgir, nunca es un error. Es una respuesta a la necesidad evolutiva del alma. Chico enseñaba que a veces los mayores maestros de nuestra vida están disfrazados en los rostros más difíciles, y que los abrazos más verdaderos vienen de las manos que antes rechazamos. Esta es la belleza y el desafío de la jornada espiritual: reconocer lo divino donde antes solo había conflicto, amar donde antes había rencor, perdonar donde parecía imposible, porque es así que el alma crece,
y se reencuentra a sí misma. En muchos de sus encuentros públicos, Chico era buscado por personas que querían entender el motivo de tanto sufrimiento familiar. Y su respuesta era siempre una invitación a la reflexión. El dolor que sientes hoy puede ser el puente para la liberación de muchos corazones. Para él, cada dificultad en familia era también una chance de curar antiguas heridas espirituales. Heridas que tal vez ni esta generación había causado, pero que ahora podían ser cerradas con amor. Él veía cada hogar como un pequeño templo de redención, y cada gesto de cariño, incluso ante el rechazo o la frialdad, como una oración silenciosa que se elevaba a lo alto. Chico recordaba, a veces, lo que parece injusticia es solo la vida dándonos la chance de cerrar un ciclo que ya dura siglos, y que la paz viene, siempre viene, para quien elige el amor. Y cuando el alma cumple su misión en aquella familia, ¿qué sucede? Chico decía que al retornar al plano espiritual, el espíritu pasa por una revisión profunda de todo lo que vivió. Revisa los encuentros, los conflictos, los abrazos y los silencios, y comprende con claridad el valor de cada instante. Según Chico, muchos espíritus se emocionan profundamente al percibir que, incluso en los momentos en que se sintieron solos, estaban siendo sostenidos por fuerzas invisibles, oraciones de seres queridos, vibraciones de amor enviadas desde el plano superior, gestos de bondad olvidados que se volvieron luz. Y allí, en aquel instante de conciencia plena, el alma reconoce, nada fue en vano, y siente gratitud. Una gratitud que trasciende las palabras y que se transforma en compromiso. El compromiso de volver, amar más y servir con aún más luz. Chico hablaba con cariño sobre el reencuentro final de las almas que se aman. Él decía que, incluso si se pierden por vidas enteras, estas almas acaban reencontrándose. No porque el destino obliga, sino porque el amor atrae. Hay algo magnético entre espíritus que se amaron profundamente, un llamado silencioso que resuena por las dimensiones. Y cuando este reencuentro sucede, no hay duda. El reconocimiento es inmediato, como si el tiempo no hubiese pasado, como si todo aquello que un día fue interrumpido finalmente pudiese continuar. Chico decía que este tipo de reencuentro es raro, pero inolvidable, y que basta un instante juntos para que el alma sienta que valió la pena todo el camino recorrido, porque el amor verdadero no se mide por la duración, sino por la intensidad espiritual del reencuentro. E incluso si en esta vida sientes que tu familia no es tu lugar, que no fuiste comprendido o acogido como te gustaría, Chico decía, ten fe. La verdadera familia del alma siempre te encuentra. Puede ser en una amistad inesperada, en un amor que llega tarde, en un grupo que vibra en la misma sintonía. Estas almas son respuestas de la espiritualidad, son reencuentros disfrazados de novedad, y cuando las reconoces, algo dentro de ti se calma, como si, por fin, hubieses vuelto a casa. Porque más que la sangre, es la vibración lo que une. Y Chico creía profundamente en esto, que incluso en medio del caos del mundo, el alma encuentra o reencuentra su hogar. No necesariamente donde nació, sino donde es amada de verdad. Chico Xavier siempre nos recordaba que la jornada del alma es infinita y que cada vida es solo un capítulo de una historia mucho mayor. Él decía que el amor que construimos con nuestras familias, sean ellas de sangre o de alma, nunca se pierde. Se transforma en aprendizaje, en fuerza, en luz para los caminos futuros. Cada gesto de cariño, cada perdón silencioso, cada esfuerzo para comprender al otro, todo esto se graba en la esencia del espíritu como un patrimonio eterno, y cuando el alma parte, lleva consigo estas semillas. Ellas florecerán en otras vidas, en otros encuentros, en nuevos hogares. Por eso nos invitaba a amar con coraje, incluso cuando no somos comprendidos. Porque en el plano de la eternidad es el amor que nos define, es Él que nos reconstruye, es Él que nos reconecta. Y si hoy sientes que hay algo faltando, un eslabón, una presencia,
un sentido, tal vez esta sea la respuesta que tu alma esperaba. Tal vez, en algún plano más sutil, estés reencontrando memorias que no sabías que tenías. Chico decía que, cuando sentimos una nostalgia sin nombre, es el alma recordándose de quién es ella, y que este recuerdo es el primer paso para el reencuentro con tu verdadera esencia. A veces, todo comienza con un vídeo, con una frase, con un silencio que resuena más de 1000 palabras. Por eso, si este mensaje tocó tu corazón, acógela. Permite que ella crezca dentro de ti. Y recuerda, lo que es verdadero siempre vuelve. Y tu verdadera familia espiritual, de un modo u otro, siempre te encontrará. Hay algo sagrado en el simple acto de compartir aquello que nos transforma. Chico Xavier creía que, cuando dividimos un mensaje de luz, ella se multiplica. Por eso, si esta historia tocó algo en ti, un sentimiento antiguo, una esperanza olvidada, una certeza silenciosa, tal vez ella también pueda tocar a alguien que amas. Alguien que esté buscando un sentido, una respuesta, un reencuentro con su propia alma. Compartir este vídeo puede ser más que un gesto, puede ser un puente, y a veces todo lo que alguien necesita es de una palabra correcta en el momento correcto. Tal vez esta palabra esté aquí, y tal vez seas tú el mensajero, porque al final de cuentas todos estamos solo intentando recordar quiénes somos y para dónde queremos volver. La vida nos separa por caminos, pero el espíritu nos une por lazos invisibles, lazos que no pueden ser rotos por el tiempo, por la distancia, ni por la muerte, lazos que fueron tejidos con lágrimas, con promesas silenciosas, con amor que aún no cupo en palabras, y ahora, tal vez, sea la hora de honrar estos lazos, de perdonar donde aún duele, de acoger donde aún hay silencio, de amar donde parecía imposible, porque, como Chico nos enseñó, todo reencuentro comienza con una elección, y esta elección está ahora delante de ti. Amar a pesar de todo, seguir a pesar de las dudas, confiar incluso cuando todo parece oscuro, porque es en la oscuridad que el alma aprende a reconocer la luz. Si has llegado hasta aquí, lleva contigo esta reflexión. Tal vez no estés viendo este vídeo por casualidad. Tal vez tu alma haya pedido por este mensaje. Y si esto te tocó de alguna forma, permítete sentir, permítete recordar y, sobre todo, permítete reencontrar con los otros, con el amor, con tu propia esencia. Que las palabras de Chico Xavier puedan resonar en tu corazón como un llamado suave pero firme. No tengas miedo de amar de nuevo. La vida continúa y el amor siempre reencuentra el camino. Si este mensaje hizo sentido para ti, inscríbete, comenta, comparte. Pero por encima de todo, llévala en tu corazón, porque ella puede haber venido de mucho más lejos de lo que imaginas.